Catherine Susan Genovese, conocida como Kitty Genovese, era una joven que vivía junto a su familia en Park Slope, un barrio del oeste de Brooklyn, el cual era principalmente habitado por familias de ascendencia italiana e irlandesa. En 1954, cuando Kitty tenía 19 años, su familia se trasladó al pueblo de New Canaan en Connecticut, después de que su madre presenciara un asesinato. La joven se quedaría en Brooklyn con sus abuelos, con el fin de prepararse para su matrimonio. Kitty se casó ese mismo año, pero su matrimonio se disolvió a finales de 1954, ya que en realidad, Kitty era lesbiana. Tras mudarse a un apartamento en Brooklyn, Kitty desempeñó varios trabajos que no le agradaban y a finales de la década, aceptó un puesto como camarera. En agosto de 1961, cuando Kitty tenía 26 años, fue detenida brevemente por apostar en carreras de caballos, en las cuales se había involucrado por influencia de los clientes del bar. Ella y su amiga fueron multadas con $510, luego de lo cual, ambas perdieron su trabajo. Luego de ser despedida, Kitty encontró otro puesto de camarera en un bar llamado Ebb's Eleven Tour Bar. Poco después, Kitty empezó a gestionar el local en nombre del propietario que estaba ausente y trabajó turnos dobles, con el fin de reunir dinero para abrir un restaurante italiano. En ese momento, Kitty compartía un apartamento con su novia Mary Ann Cielonco, en el barrio de Kew Gardens de Queens, en Nueva York. Aproximadamente a las 2:30 de la madrugada del 13 de marzo de 1964, Kitty salió del bar donde trabajaba y condujo hacia su apartamento. Mientras esperaba a que cambiara el semáforo en la avenida Hoover, fue vista por alguien que estaba sentado dentro de un auto aparcado. Kitty llegó a casa sobre las 3:15 y estacionó su auto en el aparcamiento de la estación de Long Island Railroad de Kew Gardens, a unos 30 metros de la puerta de su apartamento, en un callejón de la parte trasera del edificio. Mientras caminaba hacia el edificio, el desconocido del auto que la había seguido hasta su casa, salió de su vehículo, que había aparcado en una parada de autobús de la esquina de Austin Street. Armado con un cuchillo, el desconocido se acercó a Kitty. Cuando Kitty se dio cuenta que estaba en peligro, corrió hacia la parte delantera del edificio. Allí, el hombre, que tenía el rostro parcialmente oculto por una media, corrió tras ella y cuando la alcanzó, la apuñaló 2 veces en la espalda. Kitty gritó por ayuda y aunque varios vecinos la oyeron, nadie parecía reconocer los llamados como un pedido de auxilio. Cuando uno de los vecinos gritó al atacante para que dejara en paz a Kitty, el hombre huyó, mientras que la joven caminó hacia la parte trasera del edificio para acercarse a la entrada de su apartamento. Gravemente herida, Kitty quedó fuera de la vista de cualquier testigo, mientras que el atacante desconocido entró en su auto para alejarse. Sin embargo, 10 minutos después, el sujeto regresó a la escena. Cubriendo su rostro ahora con un sombrero de ala ancha, el agresor recorrió el lugar, hasta que finalmente encontró a Kitty. La joven apenas estaba consciente y yacía tendida en la entrada de un pasillo situado en la parte trasera del edificio, el cual la llevaba a su apartamento. Ya que Kitty terminó en un lugar oculto, el sujeto apuñaló a Kitty varias veces y antes de huir, abusó sexualmente de ella y le robó $49. El desconocido atacó a la joven durante aproximadamente media hora y luego de ese tiempo, Sofía Ferrar, una vecina y amiga de Kitty quien había sido despertada por los gritos, la encontró y llamó a una ambulancia. Los paramédicos llegaron a las 4:15 de la mañana, pero la joven perdería la vida de camino al hospital. Kitty Genovese fue enterrada el 16 de marzo de 1964, en el cementerio Lakeview de New Canaan en Connecticut.
Aunque las primeras llamadas a la policía no quedaron claramente registradas, se supo que no tuvieron prioridad. Además, ocurrió 4 años antes de que la ciudad de Nueva York implementara las llamadas de emergencia. Un testigo dijo que su padre llamó a la policía después del primer ataque a Kitty para informar sobre lo que estaba viendo. Pocos minutos después del segundo ataque, otro testigo dijo llamar a unos amigos para preguntarles sobre qué hacer antes de llamar a la policía. Por otro lado, la novia de Kitty, Mary Ann Cielonco, fue interrogada durante varias horas, ya que la policía la consideró sospechosa del asesinato. No obstante, no se encontraron pistas sólidas que la conectaran con el crimen. El 19 de marzo de 1964, 6 días después del apuñalamiento, un hombre de 29 años llamado Winston Moseley fue detenido por un presunto robo en el barrio de Ozone Park, luego de descubrirse un televisor en el maletero de su auto. El auto fue registrado después que un vecino llamado Raúl Cleary viera a Moseley sacar el televisor de la casa de otro vecino. Cleary interrogó a Moseley, quien afirmó ser un trabajador de mudanzas. Sin embargo, luego de que otro vecino le confirmara a Cleary que los propietarios de la casa no se estaban mudando, Cleary llamó a la policía. Así, el segundo vecino inutilizó el coche de Moseley para asegurarse de que no pudiera huir antes de que llegaran las autoridades. Cuando inspeccionaron la escena, un detective recordó que algunos testigos del asesinato de Kitty dijeron haber visto un auto blanco similar al que conducía Moseley, por lo que dio el aviso a los policías encargados del caso. Winston Moseley fue apresado y sometido a un interrogatorio, en donde admitió haber asesinado a Kitty y a otras 2 mujeres. Una de ellas era Annie Mae Johnson, quien había perdido la vida tiroteada y quemada en su apartamento de South Ozone Park unas semanas antes, mientras que la segunda era Barbara Kralik, una adolescente de 15 años, quien había sido asesinada en la casa de sus padres en Springfield Gardens el mes de julio anterior. Winston Moseley vivía en el barrio de Ozone Park en Queens y trabajaba como operador de máquinas comerciales. Cuando lo investigaron, la policía descubrió que Moseley estaba casado, tenía 3 hijos y sorprendentemente, carecía de antecedentes penales. Durante su detención, Moseley confesó haber asesinado a Kitty y también detalló el ataque, lo que corroboró la evidencia física hallada en la escena. Cuando le preguntaron sobre sus motivos para cometer el crimen, Moseley respondió que simplemente tenía deseos de asesinar a una mujer. Además, afirmó que prefería tomar a las mujeres como objetivos, ya que no se defendían y eran más fáciles de atacar. Asimismo, Moseley declaró que el día del crimen se levantó sobre las 2 de la madrugada, aprovechando que su esposa trabajaba por la noche como enfermera. Luego, empezó a conducir por Queens para encontrar una víctima, y cuando vio a Kitty de camino a casa, la siguió hasta el aparcamiento antes de atacarla. Además de asesinar y agredir sexualmente a otras 2 mujeres, Moseley también confesó haber cometido entre 30 y 40 robos. Por otro lado, exámenes psiquiátricos posteriores sugirieron que también era necrófilo. Luego de su confesión, Winston Moseley fue acusado del asesinato de Kitty Genovese, pero no de los otros 2 asesinatos que había admitido, ya que otro hombre llamado Alvin Mitchell también había confesado el asesinato de Barbara Kralik, la segunda víctima de Moseley. El juicio contra Winston Moseley comenzó el 8 de junio de 1964, en donde inicialmente se declaró inocente. Posteriormente, su abogado cambió su declaración y alegó que su cliente era inocente por razones de demencia. El asesinato de Kitty no recibió atención inmediata por parte de los medios de comunicación y 2 semanas después, The New York Times publicó un artículo en el que afirmaba erróneamente que 37 testigos habían presenciado el ataque
y que ninguno de ellos llamó a la policía ni acudió en ayuda de Kitty. La opinión pública se fijó en una cita del artículo, en la que un vecino no identificado dijo haber visto parte del ataque, pero dudó antes de pedirle a otro vecino que llamara a la policía, ya que no quería involucrarse. Luego de conocer el crimen, muchos vieron el asesinato de Kitty como una prueba de la insensibilidad de la vida en las grandes ciudades como Nueva York. Luego de que el jurado deliberara su veredicto durante 7 horas, Winston Moseley fue condenado a muerte por el asesinato de Kitty Genovese el 15 de junio de 1964. 8 días después, el 23 de junio, Moseley compareció como testigo de la defensa en el juicio contra Alvin Mitchell por el crimen contra Barbara Kralik. Tras concedérsele la inmunidad judicial, Moseley testificó que había ultimado a Kralik, pero luego sería Mitchell quien sería condenado por el crimen en un segundo juicio. El 1 de junio de 1967, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York determinó que la condena de Moseley debía ser cambiada a una cadena perpetua. El 18 de marzo de 1968, Winston Moseley se fugó de la cárcel mientras era transportado de vuelta del Meyer Memorial Hospital, donde había sido sometido a una operación por una herida autoinfligida. Según los reportes, Moseley había golpeado al funcionario de prisiones que lo transportaba, le robó el arma y huyó a una casa vacía cercana, en donde permaneció sin ser detectado durante 3 días. El 21 de marzo, los dueños de la propiedad, una pareja de apellido Kulaga, fue a ver la casa y allí encontraron a Moseley. El criminal los mantuvo secuestrados durante más de 1 hora, atando y amordazando al señor Kulaga y abusando sexualmente de su esposa. Luego de cometer sus execrables actos, Moseley tomó el auto de los Kulaga y huyó del lugar. Moseley viajó a la ciudad de Grand Island, en donde, el 22 de marzo de 1968, irrumpió en otra casa y mantuvo secuestradas a una mujer y a su hija durante 2 horas, antes de liberarlas ilesas. Poco después, Moseley se entregó a la policía y fue acusado de fuga y secuestro, cargos de los que se declaró culpable. Fue condenado a 2 penas adicionales de 15 años y en septiembre de 1971, participó en un motín en la prisión que lo albergaba. Moseley pudo optar por la libertad condicional en 1984 y durante su primera audiencia, dijo que era una víctima, ya que estaba expuesto a la notoriedad por ser encarcelado. Además, afirmó que nunca tuvo intención de matar a Kitty y que su asesinato fue un accidente que suele ocurrir cuando alguien atraca a otra persona. Está de más decir que la Junta denegó la solicitud de libertad condicional de Moseley. La reacción del público ante los asesinatos parecía no haber cambiado, ya que según un artículo del Times fechado el 27 de diciembre de 1974, 10 años después del asesinato de Kitty, una modelo de 25 años llamada Sandra Saler fue asesinada a golpes la madrugada de Navidad en el mismo edificio en donde vivía Kitty. Los vecinos volvieron a decir que oyeron gritos pero no hicieron nada. Por otro lado, en su artículo de junio de 1988 en The Magazine of Fantasy and Science Fiction, el autor de ciencia ficción y provocador cultural Harlan Ellison, afirmaba que 38 personas habían visto cómo Kitty era acuchillada hasta la muerte, sin que nadie la ayudara o llamara a la policía. En su artículo, Ellison presentaba el testimonio de un hombre que afirmaba haber visto el asesinato desde la ventana de su apartamento, y que luego se apresuró a subir el volumen de su radio para no oír los gritos de Kitty. Posteriores investigaciones cuestionaron la versión original del asesinato de Kitty, como un artículo de 2004 y un estudio de 2007, el cual encontró que muchos de los supuestos hechos carecían de fundamento. En este estudio, se afirmó que no había ninguna prueba de la presencia de 38 testigos, o de que estos observaran el asesinato
asesinato y permanecieran inactivos. En realidad, ninguno de los testigos había visto el ataque en su totalidad, y solo unos pocos habían captado partes del mismo o reconocido los gritos de auxilio. Asimismo, muchos creyeron oír peleas de una pareja o personas ebrias, luego de lo cual, 2 personas llamaron a la policía. Por otro lado, debido a la distribución del edificio de apartamentos y al hecho de que los ataques se produjeron en lugares diferentes, ningún testigo vio la secuencia completa de los hechos. La investigación de las autoridades mostró que aproximadamente una docena de individuos habían oído o visto partes del ataque, aunque ninguno vio o fue consciente de todo el incidente. Solo un testigo, llamado Joseph Fink, fue consciente de que Kitty fue apuñalada en el primer ataque, mientras que otro testigo llamado Carl Ross vio el apuñalamiento en el segundo ataque. Muchos desconocían por completo que se hubiera producido una agresión o un homicidio, ya que según estos testigos, muchos creyeron que el alboroto era producido por personas que se conocían. Por otro lado, las autoridades concluyeron que hubiera sido difícil que alguien escuchara los gritos de Kitty, ya que sus pulmones habían sido perforados por el apuñalamiento, lo que habría evitado que pudiera gritar fuertemente. El 13 de marzo de 2008, 44 años después del crimen contra Kitty, Moseley reapareció para solicitar una audiencia de libertad condicional. En ese momento, siguió mostrando poco remordimiento por el asesinato de Kitty, por lo que su solicitud de libertad condicional fue denegada nuevamente. El criminal solicitó repetidas veces la libertad condicional, la cual fue denegada por 18ª y última vez en noviembre de 2015. Un año después, el 28 de marzo de 2016, Moseley perdería la vida a la edad de 81 años, luego de cumplir 52 años de condena. La muerte de Kitty motivó la creación de la línea de emergencias 911 y dio lugar al surgimiento de investigaciones psicológicas sobre lo que se bautizó como el efecto espectador o el síndrome Genovese. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse. Asimismo, no olviden activar la campana de notificaciones para no perderse de ningún video. Yo soy Unsolved Crimes Reporter y conmigo será hasta una próxima entrega.